que eran tumbas para los faraones, y sin embargo, nunca se encontró a ningún faraón egipcio en una pirámide de Egipto. África es un continente cargado de historia y misterio. Es un lugar increíble donde nunca se sabe lo que se puede descubrir a continuación. Aunque mucho de lo que se encuentra en África es cautivador e interesante, algunos descubrimientos son francamente inquietantes y extraños, el tipo de cosas que uno esperaría ver en una película de terror. Acompáñenos mientras le mostramos 20 inquietantes descubrimientos en África que nadie puede explicar. Número 20. Homo naledi. ¿Qué puede haber más asombroso que descubrir una nueva especie humana ancestral? Este tipo de descubrimientos tienen el poder de cambiar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestros orígenes. En 2013, un equipo de exploradores y científicos se aventuró en las oscuras cámaras de una cueva situada en la cuna de la humanidad, en Sudáfrica. Encontraron una notable colección de huesos pertenecientes a una nueva especie de antiguo pariente humano llamada Homo naledi. Esta especie humanoide vivió hace entre 236,000 y 335,000 años, compartiendo el mundo con nuestros antepasados. Pero Naledi presenta una mezcla de rasgos humanos y primitivos desconcertante que contradice los supuestos anteriores sobre la evolución humana. El cráneo muestra un pequeño volumen cerebral de apenas 500-610 centímetros cúbicos, comparable al de los chimpancés. Esto sugiere una cognición limitada, aunque los huesos de la muñeca y la mano de Naledi estaban especializados en el agarre de precisión, lo que indica que podrían haber creado y utilizado herramientas. Sus hombros también eran modernos, adaptados para llegar por encima de la cabeza. Pero curiosamente sus dedos eran curvos, aptos para trepar a los árboles como los simios. Lo más desconcertante es cómo llegaron estos humanoides a profundidades tan remotas dentro del sistema de cuevas. Para acceder a la cámara, hay que colarse por un estrecho conducto llamado Brote de la Muerte. Esto habría sido casi imposible de navegar intencionadamente para una especie primitiva. ¿Cayeron las víctimas de Naledi por accidente? ¿Fueron colocados allí de forma ritual por humanos más avanzados? Sin pistas, sus orígenes siguen siendo un misterio. Para los antropólogos, estos antepasados aberrantes presentan más preguntas que respuestas. Pero desentrañar sus secretos promete dilucidar la accidentada evolución de los humanos en el tiempo profundo. Número 19. El maravilloso árbol Baobab. ¿Has visto un árbol con superpoderes? Sí, has oído bien. Puede sonar raro. Pero el Baobab es un auténtico superhéroe entre los árboles. Se sabe que existen desde la época de los dinosaurios, hace más de 200 millones de años. Esta asombrosa planta resiste donde pocas pueden. Los baobabs pueden llegar a vivir miles de años. El más antiguo del que se tiene constancia es el baobab de Panca, en Zimbabue, que vivió hasta la venerable edad de 2450 años. En las áridas sabanas africanas se encuentra uno de los árboles más emblemáticos y útiles del planeta, el baobab. Esta planta colosal ha perdurado durante millones de años y ha proporcionado sustento a las tribus desde tiempos inmemoriales. Con un tronco de un grosor estupendo de hasta 30 metros a la redonda, se asemeja a un enorme vegetal plantado cabeza abajo por gigantes. El extenso tronco del baobab está compuesto en un 50% de agua, lo que le permite soportar duras condiciones de sequía. Incluso los baobabs más grandes pueden rebrotar tras décadas sin hojas cuando vuelven las lluvias. La esponjosa madera actúa como un depósito de humedad, absorbiendo cada gota de lluvia para mantenerse durante largos periodos de sequía. Las hojas se desprenden durante la aridez prolongada y vuelven a crecer cuando las condiciones mejoran. Pero el baobab es mucho más que un enorme depósito de humedad. Sus hojas comestibles son un cultivo hortícola básico. Esta fruta ácida contiene 6 veces más vitamina C que las naranjas. Su corteza produce fibras resistentes para telas y cuerdas. Incluso las semillas producen aceite de cocina. Como fuente de alimentos, agua y materiales en entornos a menudo inhóspitos, el baobab merece su apodo de árbol de la vida. Número 18. La piedra azul celeste. En 1990, un minero de Sierra Leona tropezó con una piedra muy anómala, distinta de cualquier otra vista hasta entonces. Angelo Pitoni estaba explorando África Occidental cuando descubrió una gema de un vibrante color azul cielo. Tras las pruebas de datación por carbono, se determinó que la curiosa roca había caído meteorológicamente en la Tierra hace entre 11.000 y 18.000 años. Pero lo más notable, los análisis de laboratorio revelaron que la composición de la piedra azul celeste era oxígeno puro. Esta composición rica en oxígeno constituía el 77% de la gema, junto con trazas de carbono, silicio y silicio.
calcio y sodio. No se conocen procesos terrestres que produzcan una creación tan exótica. La misteriosa piedra celeste parecía artificial, pero no había indicios de que estuviera fabricada. Se excavó a partir de estratos geológicos que datan de hace más de 10,000 años, mucho antes de que cualquier civilización pudiera haberlo sintetizado. Asombrados por la paradójica piedra azul cielo, geólogos y gemólogos se apresuraron a estudiarla. Pero solo se dispone de muestras minúsculas, por lo que su origen y formación siguen siendo un misterio. Tal vez una civilización antigua e inteligente la fabricó hace mucho tiempo con tecnologías que aún no comprendemos. O tal vez se formó por sí misma en la naturaleza debido a algún proceso geológico desconocido. Su misteriosa composición desafía a todos los minerales terrestres convencionales. Su descubrimiento en una antigua capa de roca implica que la piedra llegó antes de que existieran los humanos. Esta combinación aparentemente imposible de características ha confundido a los expertos durante décadas. Aunque podemos admirar su belleza estética, es posible que la humanidad nunca llegue a desentrañar del todo los oscuros orígenes de la piedra azul celeste de Pitoni. Número 17. Círculos de hadas del desierto. Las áridas praderas de Namibia están salpicadas de desconcertantes manchas de tierra estéril que parecen círculos perfectos, de 2 a 20 metros de diámetro. Estas extrañas formaciones se conocen como círculos de hadas. Vistas desde el aire, las praderas del Namib están salpicadas de estos enigmáticos accidentes a lo largo de más de 1.800 kilómetros. Durante décadas, los crípticos círculos han suscitado debate y asombro entre los ecologistas. Hasta ahora, no se ha llegado a un consenso sobre los mecanismos subyacentes que podrían esculpir estos elaborados patrones en el duro paisaje desértico. Una hipótesis que se baraja desde hace tiempo es que es obra de las termitas para acceder al agua de la forma más eficaz. Los barrens circulares concentran la escorrentía de las precipitaciones hacia sus bordes, beneficiando a la vegetación limítrofe. Sin embargo, la teoría de las termitas no explica la existencia de círculos más grandes, de más de 20 metros de diámetro. Las explicaciones alternativas, como la competencia entre plantas, la difusión de gases y los elementos radiactivos, tampoco han resultado satisfactorias. El misterio solo se profundiza al evaluar el ciclo vital de los círculos de hadas. Los huecos redondos persisten de 24 a 77 años antes de que las gramíneas vuelvan a colonizarlos. Aún se desconoce qué desencadena este ciclo rítmico de muerte y rebrote. Número 16. El bosque de piedra de Madagascar. Madagascar es un país de las maravillas de la naturaleza, donde podrá encontrar animales exóticos como lémures y camaleones que solo se encuentran en esta isla. Pero la belleza de Madagascar no se limita a sus seres vivos. También cuenta con impresionantes características geológicas que desafían la imaginación. En la árida región del suroeste, se puede presenciar una majestuosa selva, un bosque de piedra, donde imponentes pináculos rocosos surgen del suelo como agujas gigantes. Un paisaje único y surrealista que le dejará sin aliento. Estos pináculos calizos surgieron a lo largo de millones de años, esculpidos por la erosión persistente del agua en el clima semiárido. Las disueltas cuchillas dentadas de roca caliza y los complejos de 70 metros de altura. Desde la distancia, los racimos de piedra gris parecen árboles petrificados. Pero de cerca son mucho más inquietantes. El bosque de piedra tiene cañones finos y rocas afiladas de aspecto retorcido y áspero. El afilado laberinto es un lugar seguro para animales raros que solo viven aquí. Aquí también vivían grandes pájaros y lémures, pero ya han desaparecido. Algunos dicen que hay oro y joyas escondidos en el peligroso laberinto. Caminar por el bosque de piedra es muy arriesgado porque los senderos son confusos y las rocas puntiagudas. Los peligros mantienen alejadas a las personas, lo que ayuda a proteger a los animales y las plantas del lugar. Pero sigue habiendo problemas porque la gente utiliza más tierra y excava en busca de minerales cerca del bosque. Como el resto de la naturaleza de Madagascar, el bosque de piedra puede no durar mucho. Número 15. La luz de Dendera. Entre los numerosos jeroglíficos y relieves tallados en las antiguas estructuras egipcias, una imagen críptica que adorna la pared de un templo ha suscitado un intenso debate. La luz de Dendera representa un extraño objeto en forma de bombilla que se extiende desde un pilar sagrado Yed. Algunos teóricos creen que representa una bombilla eléctrica, lo que sugiere que los antiguos egipcios disponían de una avanzada tecnología energética. Pero los principales egiptólogos sostienen que tiene un significado más esotérico. La controvertida imagen aparece en el templo de Hathor en Dendera, junto al río Nilo, al sur de El Cairo. El templo se construyó durante la dinastía Ptolemaica, en el siglo I a.C. La escena muestra figuras que gesticulan hacia el pilar Yed con el objeto bulboso en su cúspide. Debajo aparece un arco sobre una forma de flor de loto que se asemeja a un alambre y una lámpara.
De ahí la interpretación de algunos de que se trata de una instalación de iluminación eléctrica que utiliza el pilar JED como conducto para canalizar la energía. Sin embargo, esta noción de electrificación antigua carece de pruebas creíbles. La corriente principal de la egiptología sostiene que la talla tiene un críptico significado religioso. El pilar JED simbolizaba la estabilidad para los egipcios, y el vértice bulboso representaba el icono del disco solar del dios Ra. Dada la dedicación del templo a la diosa del cielo Hathor, la imagen probablemente tenía un significado astroteológico, no técnico. Número 14. La bestia loca. En Madagascar, tierra de misterios y maravillas, habitaba una criatura tan extraña y única que ha sido apodada la bestia loca. Este extraño mamífero vivió hace millones de años, a finales del Cretácico, y sus restos se han descubierto recientemente. Fue descubierto por primera vez en 1999 por coleccionistas de fósiles. El cráneo del animal se encontró en sedimentos de hace 66 millones de años. El cráneo mostraba que el animal era un mamífero, pero tenía unos extraños rasgos dentales que nunca se habían visto antes. En 2010, se encontraron más piezas del esqueleto, lo que permitió a los científicos saber más sobre el animal. Descubrieron que la bestia loca tenía el tamaño aproximado de un tejón y un cuerpo largo y estrecho con patas cortas. El animal también tenía un cráneo característico con un hocico corto y un gran número de agujeros en la parte delantera. Los científicos que estudiaron a la bestia loca creían que se trataba de un mamífero excavador. Los agujeros del cráneo sugieren que la bestia loca tenía un buen sentido del olfato, lo que habría sido útil para encontrar comida bajo tierra. Las patas cortas y el cuerpo largo también sugieren que la bestia loca estaba bien adaptada para excavar. Los científicos bautizaron oficialmente a la bestia loca con el nombre de Adelatherium ui. El nombre Adelatherium procede de la palabra malgache Adela, que significa loco, y la palabra griega therion, que significa bestia. Este nombre es una descripción adecuada de este extraño y fascinante mamífero. Número 13. Cámara oculta en la Gran Pirámide. Cámara oculta en la Gran Pirámide. Construida hace más de 4.500 años, la Gran Pirámide de Giza asombró al mundo antiguo por ser la estructura más alta de la Tierra. Y sigue cautivando a la gente hoy en día con sus alineaciones astronómicas y su ingeniosa arquitectura. Ahora, un nuevo misterio promete entusiasmar aún más a los devotos de las pirámides: la posibilidad de un vacío oculto en sus enigmáticas profundidades. En 2017, un equipo internacional utilizó partículas subatómicas llamadas muones para escanear la Gran Pirámide en busca de huecos y cámaras ocultos. Estas partículas penetran cientos de metros a través de la piedra. Asombrosamente, sus escáneres revelaron un gran espacio desconocido hasta entonces en el interior de la Gran Pirámide, de más de 30 metros de largo. ¿Qué puede contener este largo vacío? Lo más probable es que nada, dicen los arqueólogos. Ya se han documentado todas las cámaras y pasadizos funerarios de los faraones. Cualquier artefacto habría sido saqueado hace mucho tiempo, pero incluso un espacio vacío resalta la complejidad oculta dentro de la tumba monumental de Khufu. Teóricos alternativos conjeturan de forma más radical, sugiriendo que la cámara alberga un propósito oculto. Algunos especulan que alberga la mítica Sala de los Registros, que contiene conocimientos esotéricos de la Atlántida. Otros proponen que oculta una máquina alienígena o un portal interdimensional. Pero ninguna prueba científica apoya tal conjetura. Aunque la verdadera naturaleza y finalidad del vacío oculto siguen siendo inciertas, ejemplifica nuestra eterna fascinación por los misterios egipcios. El escaneado no invasivo ofrece la esperanza de desvelar más secretos del interior de la Gran Pirámide sin dañar la antigua maravilla. Cada revelación nos adentra en la mente de los progenitores de la civilización. Número 12. Diamantes hexagonales. Cuando un asteroide golpeó Sudáfrica hace 2.900 millones de años, dejó algo más que un colosal cráter de impacto. Los restos de la explosión esparcidos por la región contenían una desconcertante versión de una de las piedras más codiciadas de la Tierra. Diamantes hexagonales. Estas gemas naturales muestran una extraña simetría de 6 lados que no se ve en los diamantes convencionales. En 2018, los investigadores confirmaron que estos diamantes geométricos procedían del espacio y no de ningún proceso terrestre. Los análisis químicos revelaron que contienen osborneíta, un mineral que solo se forma en meteoritos ricos en carbono. Es probable que los diamantes hexagonales cristalizaran en el interior de un planeta enano en la juventud de nuestro sistema solar antes de que una colisión épica hace 4.500 millones de años los lanzara a través del espacio. Al sobrevivir al viaje interplanetario, fragmentos del astillado planeta enano llovieron sobre Sudáfrica. Los diamantes hexagonales de su interior sobrevivieron a la entrada ardiente a través de la atmósfera terrestre, mientras que los diamantes estándar se forman a alta presión en las profundidades.
Estos extraordinarios diamantes espaciales presentan formas indicativas de un rápido crecimiento cristalino. Solo se han estudiado muestras muy pequeñas de diamantes hexagonales, pero es posible que se descubran ejemplares de mayor tamaño. Su origen extraterrestre demuestra que la formación de diamantes no se limita a la Tierra. Un examen más detallado de su química cósmica promete revelar los caóticos inicios de nuestro sistema solar, cuando los mundos se pulverizaron en gemas esparcidas por la galaxia. Once, el dinosaurio africano más antiguo. Este descubrimiento es para los fans de Parque Jurásico. África tiene el honor de albergar el primer dinosaurio conocido del continente. Descubierto en el norte de Zimbabue, este diminuto dinosaurio habría vagado por el supercontinente Pangea a principios del período Triásico, hace más de 230 millones de años. Llamado Envirosaurus rosorum, ofrece una nueva visión fundamental de los albores de los dinosaurios en la Tierra, en la que acabó evolucionando nuestra propia especie. Desenterrado en 2017, el antiguo dinosaurio fue identificado a partir de un conjunto casi completo de huesos fosilizados. El Envirosaurus medía unos 2 metros de largo y solo 30 centímetros de altura a la altura de las caderas. Aunque pequeño incluso para los estándares de los dinosaurios, era probablemente el depredador supremo de su ecosistema. Características evolucionadas como su musculatura alargada indican que era sorprendentemente ágil para su tamaño. Los paleontólogos clasifican al Envirosaurus como un sauropodomorfo, perteneciente al mismo linaje que los saurópodos masivos de cuello largo que surgieron posteriormente. Pero su característica de caminar sobre 2 patas, como su contemporáneo Niasosaurus de Tanzania, lo diferencian de los saurópodos cuadrúpedos posteriores. Estos protosaurópodos bípedos dieron lugar a la acción bípeda de los veloces terópodos como Velociraptor y T-Rex. Número 10. La costa de los esqueletos. A lo largo de la costa atlántica de Namibia, se extiende un reino traicionero conocido como la costa de los esqueletos. Vientos huracanados, mares peligrosos y un calor abrasador hacen de este tramo de costa africana uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La playa, aparentemente interminable, está sembrada de restos de naufragios, huesos de ballenas y esqueletos blanqueados de focas, dando lugar a su sombrío apodo. El peligroso oleaje, las costas rocosas y las densas nieblas costeras han causado innumerables accidentes marítimos a lo largo de la costa de los esqueletos. Antes de la navegación moderna, el mar agitado hacía casi imposible botar los barcos, y el desierto sin rasgos ofrecía ninguna ventosa para los náufragos en tierra. Restos fantasmagóricos de barcos varados aún cubren la arena, con cascos oxidados que se desintegran en el corrosivo aire salado. Las condiciones áridas también preservan los restos de mamíferos durante años. Las colonias de focas frecuentan las islas costeras, donde miles de focas viejas acaban arrastrándose hasta la costa para morir. Sus cuerpos se secan y se descomponen en la playa, dejando espantosas escenas de huesos agrupados. Los enormes esqueletos de ballena también llegan a la costa después de morir, creando un cementerio de elefantes que alimenta a chacales y hienas carroñeros. 9. Misterioso monolito metálico. Misterioso monolito metálico. Misteriosos monolitos sacados de una película de ciencia ficción han ido apareciendo por todo el mundo, suscitando intriga y especulación. Todo comenzó en agosto de 2020, cuando un piloto de helicóptero divisó una brillante estructura metálica incrustada en el rocoso desierto de Utah. Rectángulo metálico de 5 metros de altura que parecía de otro mundo. Unos excursionistas tropezaron más tarde con este extraño objeto, y las fotos virales se difundieron rápidamente por internet. La gente no podía evitar establecer comparaciones con los ominosos monolitos alienígenas de la epopeya de Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, Odisea del espacio, de 1968, que influyeron en la evolución humana de forma críptica. Pronto aparecieron monolitos imitadores en lugares aleatorios de Europa y Asia, desde los Países Bajos hasta la India. Cada brillante pilar provocaba teorías conspirativas sobre su repentina aparición. Pero fue un monolito en el Congo, en febrero de 2021, el que causó más conmoción. A diferencia de los curiosos europeos, los congoleños reaccionaron con miedo y recelo. Para ellos, la estructura de 5 metros de altura, marcaba la intrusión de fuerzas oscuras y potencialmente malignas en su comunidad. Sus fuertes supersticiones llevaron a la ciudad a proteger el monolito hasta que se pudiera determinar su finalidad. En un extraño giro, el monolito del Congo fue incendiado por una turba enfurecida, hueco por dentro como una ilusión óptica. Las únicas pistas que quedaban eran su exterior metálico envuelto cuidadosamente alrededor de un marco vacío, que seguía ocultando cualquier respuesta concreta sobre su constructor o propósito. Número 8. Tablas de piedra nubias.
En el Valle del Nilo, al noreste de Jartum, yacen las ruinas de una gran civilización perdida para la historia. El reino de Kush floreció aquí durante casi 1000 años antes de derrumbarse en el siglo III de nuestra era. Los arqueólogos que excavaban la región descubrieron increíbles tablillas de piedra conservadas de templos kushitas, inscritas en un lenguaje críptico que transmitía las tradiciones de una antigua y antaño poderosa sociedad africana. Las ruinas que rodean el Nilo se conocen como la isla de Meroe, llamada así por la capital de los kushitas. Esta necrópolis sirvió de sepultura a reyes y nobles kushitas antes de que los asaltantes destruyeran los templos y tumbas en el siglo IV de nuestra era. A pesar de los saqueos sufridos a lo largo del tiempo, las excavaciones del siglo XX descubrieron un tesoro de tablillas de piedra tallada aún intactas. Estas estelas estaban grabadas con el alfabeto meroítico, el sistema de escritura más antiguo al sur del Sáhara. Las inscripciones proporcionan una ventana vital a la historia, la cultura y los rituales funerarios nubios. Pero resulta frustrante que la mayoría de los textos meroíticos sigan sin traducirse. El lenguaje ha demostrado ser extremadamente difícil de descifrar. Solo las tallas pictóricas en tablillas relacionadas con dioses y reyes permiten vislumbrar la cosmovisión kushita. Descifrar el código meroítico esclarecería cómo esta poderosa civilización prosperó junto al antiguo Egipto y encontró su misteriosa desaparición. Por ahora, solo podemos preguntarnos por los mensajes que transmiten las erosionadas piedras nubias, pero desvelar sus secretos promete revelar un importante capítulo perdido de la civilización humana, ahora reducida a ruinas. Número 7. Arte rupestre prehistórico. Número 7. Arte rupestre prehistórico. Los primeros ejemplos de obras de arte humanas adornan las paredes rocosas naturales de cuevas de toda África. Estas elaboradas pinturas ofrecen impresionantes ventanas a las minas prehistóricas y a las formas de vida de hace más de 15.000 años. Los bellos retablos representan animadas escenas de caza ricas en fauna que ya no se encuentra en esas regiones. Pero muchas también contienen imágenes inquietantes que siguen confundiendo a los investigadores. Se encuentra en cuevas remotas desde Namibia hasta Marruecos. El arte rupestre ilustra figuras humanas cazando con lanzas y capturando animales como elefantes, rinocerontes y cebras, y antílopes. Retratos íntimos que muestran de cerca bestias ya extinguidas con finos detalles fieles a la realidad. Los artistas de las cavernas poseían una aguda capacidad de observación, además de avanzadas habilidades pictóricas con pigmentos rojos y marrones. Pero entremezcladas con la fauna común, hay creaciones más desconcertantes. Aparecen extrañas figuras humanoides con rasgos exagerados o ausentes. Las criaturas quiméricas fantásticas tampoco existen en ninguna parte del mundo natural conocido. El propósito aparentemente ritual de estas inquietantes imágenes sigue siendo hoy totalmente especulativo, y sus significados ocultos probablemente se pierdan en la prehistoria junto con las identidades de los propios artistas. 6. Esferas de Klerksdorp. Esferas de Klerksdorp. Entre las anomalías más extrañas descubiertas en la Tierra se encuentran las desconcertantes esferas de Klerksdorp, en Ottosdal, Sudáfrica. Los paleomineralogistas han descubierto más de 200 de estos pequeños esferoides finamente estriados incrustados en yacimientos antiguos. En el oeste de Estados Unidos se encuentran objetos similares llamados canicas moki. Sin embargo, las esferas de Klerksdorp son bastante más antiguas, ya que algunas datan de hace más de 3.000 millones de años. Los geólogos consideran que las esferas son formaciones minerales naturales, aunque sus surcos concéntricos y su forma perfectamente esférica no tienen precedentes en la naturaleza. Encontradas enterradas junto a canteras y en yacimientos de pirofilita, las esferas miden entre medio centímetro y 10 centímetros de diámetro y suelen ser de color parduzco o rojo oscuro. Muchas presentan surcos paralelos que rodean las bolas, mientras que otras presentan hendiduras en forma de cuenco. A pesar de sus características anómalas, las pruebas de laboratorio realizadas sobre las esferas de Klerksdorp demuestran que se formaron de forma natural, a partir de procesos de meteorización a lo largo de eones. Pero los pseudohistoriadores sostienen que constituyen pruebas de un diseño inteligente por parte de culturas prehistóricas o incluso de visitantes extraterrestres. Estas conjeturas siguen sin tener fundamento, pero las esferas continúan inspirando extravagantes teorías sobre sus enigmáticos surcos y su antinatural redondez. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Enclavada en las ondulantes colinas del sureste de Zimbabue, se encuentra una ciudad medieval con perdurables murallas y misteriosas estructuras de piedra. Durante un proyecto de excavación, los arqueólogos descubrieron una enorme escultura rupestre de un gigante, como nunca antes se había visto. Dada la limitada tecnología de la época,
Es asombroso que los antiguos constructores fueran capaces de esculpir esta obra monumental, utilizando únicamente simples herramientas manuales. Incluso con equipos modernos, una hazaña de esta magnitud sería un reto increíble. Uno solo puede imaginar el ingenio y la determinación necesarios para diseñar semejante obra maestra hace siglos. ¿Cómo crees que lo hicieron? ¿Qué técnicas podrían haber utilizado para picar cuidadosamente la roca y lograr esta maravilla escultórica? Háganos saber sus teorías sobre esta notable reliquia del pasado en los comentarios. Número 5. Diamond Rush. El brillante descubrimiento de un posible yacimiento de diamantes desató el frenesí entre los buscadores sudafricanos. El 21 de junio de 2001, Erasmus Jacobs, pastor de ganado, se topó con una inusual piedra brillante en un descampado a las afueras de la aldea de Kwalati, en la provincia de KwaZulu-Natal. Al pensar en un cristal de diamante, Jacobs alertó a los aldeanos y pronto se inició una fiebre de diamantes a gran escala. Cuando se corrió la voz, más de 1000 buscadores de fortuna inundaron las remotas praderas en busca de más gemas. Aparecieron ciudades de tiendas de campaña con gente cavando día y noche, con la esperanza de hacerse ricos. El caos también atrajo a estafadores y comerciantes de diamantes en busca de gangas. Con recursos limitados, el gobierno se esforzó por contener la batalla campal. Finalmente, los geólogos analizaron muestras de los diamantes y descubrieron que en realidad eran cristales de cuarzo, que parecen similares superficialmente, pero carecen de un valor monetario comparable. Aún así, muchos lugareños se negaron a aceptar la ciencia, tras haber sido testigos de cómo otros excavadores desenterraban puñados de las radiantes piedras. Un hombre afirmó haber vendido un puñado por unos $7,000 a un comerciante de diamantes. Número 4. Ojo del Sáhara. Visible desde el espacio, el Ojo del Sáhara destaca vivamente en medio de las interminables dunas del desierto del Sáhara Occidental. Con un diámetro de 40 kilómetros, esta extraña estructura en forma de diana dejó perplejos a los astronautas cuando la avistaron por primera vez desde la órbita en el 1960s. Ahora conocidos como la estructura de Richot, los enormes anillos concéntricos forman uno de los marcadores geológicos más reconocibles de la Tierra. El bien llamado Ojo se encuentra en la desolada región de Tanis del centro de Mauritania. Su alternancia de bandas claras y oscuras destaca sobre el árido terreno. Aunque durante mucho tiempo se pensó que se trataba de un cráter provocado por el impacto de un asteroide, ahora se sabe que el Ojo del Sáhara fue esculpido por la erosión natural a lo largo de millones de años. El levantamiento de la corteza continental creó primero una formación abovedada a medida que la Tierra se abombaba hacia arriba. Con el paso de los milenios, la erosión causada por el viento y el agua disolvió las capas superiores más débiles, tallando canales circulares. Esto formó las espectaculares crestas concéntricas del ojo, ya que la roca más resistente se erosionó más lentamente que los estratos circundantes. En la actualidad, los sedimentos expuestos revelan 100 millones de años de historia geológica, desde el Cretácico hasta el Eoceno. Los fósiles descubiertos en la zona indican que el Sáhara tuvo vegetación y estuvo habitado por dinosaurios en la antigüedad, antes de que los cambios climáticos crearan las condiciones desérticas actuales. El Ojo del Sáhara, una maravilla visible desde el espacio, es un testimonio de las poderosas fuerzas que remodelan continuamente nuestro dinámico planeta. Número 3. Antiguas herramientas de piedra. Mucho antes de que se inventaran los ordenadores, los coches o incluso el fuego, nuestros antiguos antepasados utilizaban simples piedras para dar forma a su mundo. Al convertir estas piedras en picadoras y cortadoras, se embarcaron en una aventura tecnológica que nunca se ha detenido. A través de África, cuna de la humanidad, arqueólogos han desenterrado algunos de los primeros vestigios de estas herramientas de piedra Oldowan, que datan de hace millones de años. Su ingenio revela la chispa de creatividad que prendió en nuestros primeros homínidos. A orillas del lago Turkana, en Kenia, los yacimientos arqueológicos han sido testigos de algunos de los actos de fabricación de herramientas más antiguos jamás registrados. Lomekwi III, en Cisjordania, ha expuesto herramientas de hace 3 millones de años. Estas herramientas incluyen piedras de martillos, núcleos y lascas que estaban hábilmente talladas para crear bordes afilados para cortar, raspando y aplastando. Hecho de lavas, cuarcita y chert, demuestran que los homínidos elegían cuidadosamente sus materiales en función de su calidad y función. Algunas piedras aún se ajustan perfectamente a la mano para su uso. El yacimiento también alberga dientes fósiles pertenecientes a Paranthropus, un primo extinto de los humanos con una mandíbula y dientes enormes. Paranthropus puede haber sido el fabricante o el usuario de las herramientas, o al menos compartían el paisaje con ellos. Número 2. Ruinas del Gran Zimbabue.
Las monumentales ruinas de piedra del Gran Zimbabue constituyen el mayor centro urbano de la Edad de Hierro al sur del Sahara. Este elaborado complejo se construyó a lo largo de 3 siglos para convertirse en el centro neurálgico del Reino de Zimbabue, que dominó el sur de África desde el año 10-0 hasta el 1450 de nuestra era. Las enormes murallas que se conservan hoy en día proporcionan pistas sobre cómo se formó esta avanzada civilización primitiva. Olvidadas tras su abandono, las impresionantes ruinas comenzaron a atraer la atención de los forasteros en el siglo XVI. Los comerciantes portugueses se enteraron de la existencia de fabulosas estructuras de piedra en el interior, construidas antaño por los antepasados de los africanos locales. Durante la colonización europea de África, se debatía si los nativos africanos podían erigir una arquitectura tan grandiosa. Incluso después de que las excavaciones arqueológicas confirmaran su construcción por parte de la población local Shona, algunos seguían argumentando influencias externas. Las ruinas incorporaban 1.300 acres y albergaban a 2.000 residentes en su apogeo. Enormes recintos de piedra protegían a la élite gobernante, mientras que en los alrededores vivían plebeyos y artesanos, y comerciantes. Sofisticados sistemas de irrigación permitieron a la agricultura sostener la ciudad. Artefactos exquisitamente tallados atestiguan la maestría artística de la civilización Shona. Pero tras agotar los recursos vitales, la ciudad quedó finalmente desierta. 1. Mitad humano, mitad perro. Las criaturas míticas han poblado el folclore de todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Culturas de todo el mundo cuentan historias de seres híbridos que son en parte humanos y en parte animales. Hombres lobo, centauros y esfinges son solo algunas de las amalgamas entre especies imaginadas en la antigüedad. Pero los avistamientos contemporáneos sugieren que pueden ser algo más que una leyenda. Algunos afirman que criaturas aparentemente mitad humanas, mitad caninas vagan por zonas remotas de África hasta el día de hoy. Bípedos con rasgos humanos y perrunos, los llamados hombres perro, generan relatos periódicos en la sabana africana. En 2017, residentes de Limpopo, Sudáfrica, afirmó haber visto con frecuencia a supuestos hombres perro con cara de hiena de más de 2 metros de altura merodeando por la región. Basta con mirar estas imágenes. Estas 2 criaturas son definitivamente perros, pero para el tercero, podemos decir lo único seguro: definitivamente no es un perro. Lejos de ser un caso aislado, los habitantes de las tribus de Liberia también hablan de misteriosas bestias parecidas a perros que habitan en los bosques. Pero sin pruebas físicas ni documentación fotográfica clara, la existencia de aparentes hombres perros sigue sin verificarse. Pero las vastas regiones inexploradas de África ofrecen hábitats plausibles para los críptidos. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.